Vamos a entrar ahora a hablar de otro hecho que nos preocupa, y nos preocupa más ahora que el presidente de la República se ha pronunciado en torno a esto. Yo he dicho más temprano que no hay que contaminar un reclamo legítimo. La fiscal de la Nación está investigando al presidente, ha creado un equipo de trabajo, un equipo de la policía que lo apoya, que nosotros, por supuesto, defendemos, haga bien su trabajo en marco del debido proceso, y el presidente tendrá que someterse a eso, y si tiene que caerá, ojalá, en el marco de un proceso debido y objetivo, por supuesto que ahí hay que desarrollar. Pero eso no tiene nada que ver con otras decisiones que está tomando la fiscal de la Nación, que son graves y peligrosas, desmantelando el equipo de los cuellos blancos y tomando decisiones en contrafiscales, que una de ellas, por lo menos, que no solo la ha sacado del cargo, o sea, la puso en otro cargo, sino que ha renunciado al Ministerio Público porque ha entendido que es un agravio lo que está, de la que está siendo víctima la fiscal Betsabe Revilla, que investigaba a su hermana. O sea, eso en cualquier lugar debería generar por lo menos una preocupación. Ha sacado al fiscal del caso Sánchez Paredes, ha sacado a la fiscal Fanny Quispe, ha renunciado al doctor Víctor Cubas, ha sacado al fiscal Pablo Sánchez. Entonces eso no es poca cosa. Pero ojo, no utilicen en ninguno de los lados ni la coartada de estoy investigando al presidente y me atacan por eso, no es verdad, tiene que rendir cuentas sobre lo otro, ni tampoco el presidente que busque desprestigiar el trabajo que hace el Ministerio Público en su caso, para decir que ahora defiende a los fiscales que investigaron los cuellos blancos del puerto, a quienes no les dio ningún apoyo, porque la única manera de que los gobiernos pueden apoyar al sistema de justicia dándole recursos para que hagan bien, caiga quien caiga, pero no ha hecho nada el presidente Castillo en ese y en otros casos. Entonces que tampoco se venga a tratar de colgar de algo que no tiene nada que ver con su preocupación legítima. Cruz Silva es probablemente la persona que más conoce estos temas, está con nosotros ya comunicada para que nos cuente qué está pasando, qué puede pasar, por qué el silencio de la Junta Nacional de Justicia, que no ha dicho ni pío en relación a este tema, pero curiosamente ayer destituyen a Inostroza Pariachi, pero desmantelan al equipo que investiga, entre otros Inostroza Pariachi, y no se pronuncia, raro. Y también por lo que la fiscal de la Nación le dijo a la Junta: yo no me voy a meter nunca, nada, ni un milímetro en asuntos que tengan que ver con familiares. Ya sacaba a la fiscal que investiga a su hermana. Doctora Cruz Silva, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en el Ministerio Público está pasando eso y por qué no le estamos prestando tanta atención? Mira, en principio, buenos días, gracias por la invitación. La Junta Nacional de Justicia, incomprensiblemente, ha dejado de lado una actitud reactiva sobre graves evidencias de inconductas disciplinarias, sobre todo de una fiscal que no solo es la fiscal de la Nación, sino que es una fiscal suprema que recientemente ha sido nombrada por ellos mismos, ¿no? Esto no solamente revela que hay algunos importantes ajustes que hacer a los procesos de selección, a las preguntas y a lo que enfoca la propia Junta cuando de elegir a un fiscal supremo se trata, sino que además apunta ya a estas alturas a un balance no satisfactorio de la actividad de la propia Junta cuando de graves casos se trata. Si bien es cierto, ha venido destituyendo a también otros fiscales supremos, el balance del encargo que se le ha realizado y lo que está pasando actualmente hace ver que todavía no está respondiendo a la urgencia en la que estamos, ¿no? Entonces, por eso llama profundamente la atención que a pesar que los medios de comunicación ya han visibilizado de que hay una remoción injustificada, inmotivada, violando el debido proceso legal, violando, y es de lo que queremos conversar también aquí, claras definiciones de una sentencia vinculante para el Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que eso está pasando en estos momentos, ya un par de semanas, la Junta Nacional de Justicia no está reaccionando y tiene legalmente cómo hacerlo. Hay procedimientos disciplinarios que se pueden abrir de oficio, incluso con plazos mucho más cortos que los plazos regulares cuando se abre un procedimiento de esta naturaleza. Ahora, sobre esto quisiera muy concretamente entrar y desarrollarlo, doctora Cruz Silva. O sea, es decir, que la fiscal de la Nación tome decisiones de alto impacto sobre temas de alto interés público y no los explique, no esté en el marco de su discrecionalidad. Es decir, ya no puede ser que ahora alguien tome una decisión de esa naturaleza
y simplemente se ampare en que está dentro de sus facultades y lo puede hacer como le da la gana. No solo hay, digamos, ya estándares nacionales, sino claramente estándares internacionales de explicación y debida motivación para remover a fiscales en actividad en casos importantes. Es decir, los fiscales y los jueces tienen autonomía no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Si una fiscal de la nación no puede venir, te saco de este caso porque a mí se me ocurre. O sea, eso, salvo que exista una argumentación consistente. El fiscal lo hemos encontrado un acto de corrupción, hay elementos de sospecha altísimos de que está, o sea, puede ser, pero hay procedimientos para eso. Este caso que usted ya ha mencionado en otros momentos, el caso Casanina, que es fundamental entender y ponerlo, digamos, en relieve, qué cosa es lo que obliga a los operadores de justicia en tanto las decisiones ya no pueden ser pues a libre albedrío. Mira, el caso Casanina, que es de la Corte Interamericana, es de diciembre del 2020, es decir, es reciente y es una sentencia que forma parte de la normatividad peruana. Es decir, si uno va en contra de los estándares de este caso, en contra de sus disposiciones, está violando la ley. Así de sencillo, así de grave, así de concreto. ¿Qué es lo que dice el caso Casanina? El caso Casanina habla, en resumen, de cómo la autoridad pública de la Administración de Justicia puede sacar a un fiscal provisional de los casos que está viendo. Se ha creído de que como un fiscal provisional no es un fiscal titular, es decir, no ha sido nombrado por un concurso público, objetivo, meritocrático, por la instancia correspondiente, esto es, antes el Consejo Nacional de Magistratura o ahora la Junta Nacional de Justicia, se cree que porque un fiscal provincial no ha sido nombrado de esa manera, se le puede quitar por razones como razones de confianza, razones de necesidad del servicio, o porque el cargo es temporal, o porque hay una nueva gestión que cree que debe ocupar ese cargo otras personas. Eso ya no es así. Lo que dice la Corte Interamericana es algo que en verdad debió haber sido siempre. Un fiscal, sea provincial o titular, es muy importante para el sistema de justicia. Si un fiscal, sea provincial o titular, no se le garantiza la inamovilidad en su cargo, y esto es la protección frente a interferencias externas como internas de su propia institución, si es que a ese fiscal no se le garantiza esa inamovilidad, lo que va a pasar es que los casos de crimen organizado y de grave corrupción van a ser mal construidos. Y al momento que un juez, la justicia penal, los evalúe, el acceso a la justicia, el derecho de acceso a la justicia que tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas, no va a ser posible de concretarse. La Corte parte de este pensamiento central. No puedes hacer que un fiscal esté inseguro en su cargo porque esto lo va a someter a presiones, a fragilidades y va a hacer mal su trabajo. Y de esto depende la persecución y sanción de delitos de corrupción y de macrocriminalidad. Desde esa idea madre parte la Corte Interamericana. ¿Y esto qué significa? Que si tú quieres sacar un fiscal provincial, tienes 4 situaciones que tienes que regular o que tienes que acatar. Primero, si es que en su nombramiento tenía fecha de caducidad, ya sea porque iban a nombrar a un fiscal titular en ese cargo, o ya sea porque previamente en el nombramiento se dijo, tenemos esta situación de emergencia y este nombramiento provisional va hasta tal fecha. Exacto, es decir, claridad del tiempo previamente antes de la función, de hasta cuándo se va a asumir la función. Eso es la garantía de la independencia. El segundo supuesto es si es que uno ha cometido un acto disciplinario y ergo ha sido sometido a un procedimiento disciplinario y entonces ha sido sancionado. Lo que tú mencionabas, ¿no? Si es que ha sido encontrado en una grave inconducta funcional, pero ni siquiera la fiscal de la nación tiene el poder de decir, te vas, sino que tiene que ser sometido este fiscal a un procedimiento disciplinario. Así es. La tercera situación es cuando, y ya lo hemos mencionado, se nombra a un fiscal titular en el cargo. La cuarta situación es de la ineficiencia comprobada. ¿Qué significa esto? Y esto involucra, dice la Corte, garantías del debido proceso legal. ¿Qué significa?
Si un fiscal está haciendo mal su trabajo, la autoridad fiscal le debe decir, hay un informe que revela que estás haciendo mal tu trabajo. Pero eso no basta. El debido proceso legal indica de que el fiscal debe responder sobre este informe que califica mal su desempeño. Y luego de esas respuestas, la autoridad fiscal debe motivar la decisión final, haciendo ver en esa decisión que escuchó los argumentos del fiscal que está en cuestionamiento. Y que no solamente escuchó, sino que motiva por qué esas argumentaciones no son suficientes. No fueron suficientes. Esa decisión final no es la del tipo que ha llegado la Fiscalía de la Nación. Lo que ha hecho la Fiscalía de la Nación es llegar y primero en las remociones de la doctora Fanny Quispe y otros, dijo, ustedes se van. Así de simple. Es en el caso de la doctora Revilla que comienza a hablar de un informe de evaluación que no ha sido notificado a la doctora Revilla. Ella no ha ido a decir nada. Entonces, ya desde ahí, la fiscal de la Nación está violando el debido proceso legal. Y lo más grave de esto es que la sentencia de la Corte Interamericana prevé situaciones como la que estamos ahora al frente. Hay un apartado, el párrafo 139, que habla de las medidas de no repetición. Y la Corte le dice al Estado, regúlame estas situaciones. Pero si no lo regulas, eso no significa que no vas a hacer nada ante prácticas como esta. Y lo que textualmente dice la Corte, y lo voy a leer porque esto es importante, no solo para que lo escuche la fiscal de la Nación, no solamente para que lo escuchen los fiscales que han sido vulnerados en sus derechos al momento de ser trasladados y sacados de los casos que están investigando, sino que también es para que lo escuchen autoridades como la Junta de Fiscales Supremos, que según lo que ha trascendido hoy está evaluando la renuncia de la doctora Berzabe Revilla. Ellos están vinculados, igual que la Junta Nacional de Justicia, a esta sentencia. Y mira lo que dice expresamente esta sentencia. Esta sentencia dice en el párrafo 139, en relación a las garantías de no repetición, el tribunal, es decir, la Corte, reitera que las distintas autoridades estatales, incluidos los jueces y órganos vinculados a la Administración de Justicia, están en la obligación de ejercer ex oficio, es decir, de motu propio, un control de convencionalidad, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias. En esta tarea, las autoridades internas deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también esta interpretación que hace la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que dice? ¿No? Punto seguido. De esa cuenta, con independencia de las reformas normativas que el Estado deba adoptar en su momento, deviene imperativo que las autoridades competentes para decidir el nombramiento y la remoción de fiscales, así como los tribunales de justicia, jueces, ajusten su interpretación a los principios establecidos en esta sentencia. Carísimo, carísimo. No, o sea, ahí ya están incurriendo en, digamos, si no toman medidas, en rebeldía frente a lo que expresamente manda la Corte, que en nuestro país es, digamos, norma nacional, está constitucionalizado y es parte de lo que hay que inevitablemente cumplir. O sea, digamos, aquí están ya incumpliendo eso. A mí me llama mucho la atención en la Junta. Yo también temprano hice un llamado, dije, no sé qué ha pasado, por qué no están en este momento, por lo menos, expresado una preocupación al respecto. Pero efectivamente lo que ha pasado, y me consta porque he tenido la posibilidad de acceder a alguna información, a ninguno de los fiscales que los han removido se les ha seguido estos cuatro, digamos, se ha cumplido con estos cuatro elementos que son fundamentales para una decisión que efectivamente la fiscal tiene la potestad de hacer. O sea, ella puede mover, esa está en su, pero lo que no puede es saltarse esto. Si no hay informes. Así si es, no sobre todo, como tú muy bien, sobre todo como tú señalado, no solamente estamos hablando de los criterios mínimos esenciales de derechos fundamentales en materia de traslado de fiscales, incluso provisionales, sino que estamos hablando que son fiscales que han estado en casos de crimen organizado, de corrupción, y no de cualquier tipo de crimen, de corrupción que vincula a operadores de justicia, fiscales que en este momento están en el ejercicio de sus labores. Y ya, sin contar la gravedad máxima de la remoción de la fiscal que veía el caso por narcotráfico
de la hermana de la fiscal de la Nación. Hay que recordar el Perú, por el caso de los NM Audios, es decir, la corrupción en el sistema de justicia a favor de intereses económicos, políticos diversos, fue noticia regional en el año 2018. Sí, claro. Y en ese momento, la Comisión Interamericana dijo, si es que la justicia es cooptada desde adentro por medio de interferencias y de actores que hagan que el sistema de justicia esté plagado de ineficiencias para investigar los delitos de corrupción, se pierde la independencia judicial, hay que proteger a los fiscales y si es que eso no pasa, se va a romper en la democracia y de eso no se regresa. De eso sí, pues. no regresa. No, es clarísimo. Entonces, yo quiero recordar eso porque, miren. Sí, tenemos que, sí, para ir terminando, porque tenemos algún nivel de interferencia, me dicen que está... Sí, solamente señalar, esto es tan grave o más de cuando fue la remoción ilegal de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en el año nuevo del 2018. Es así de grave, así su impacto. Hay que recordar que la ciudadanía salió a las calles cuando sucedió el caso de los NM Audios. Mujeres, jóvenes, trabajadores, así que corrupción que revelaban esos audios. Para que ahora la propia Fiscalía remueva sin objetividad y no mejore el equipo, sino que lo retroceda, este es un terremoto dentro del Ministerio Público y ojalá que la Junta de Fiscales Supremos escuche lo que se está diciendo desde diversas voces, acate la sentencia de la Corte Interamericana y que la Junta de Justicia abra inmediatamente los procedimientos disciplinarios. Esta es una lucha, dicho sea de paso, ahora que el presidente Castillo ha hecho referencia de estos serios problemas. Esta es una lucha no de los políticos que por conveniencia ante las denuncias de corrupción salen recién a hablar. Esta es una lucha histórica de fiscales honestos desde hace muchos años y de la sociedad civil que se ha movilizado en las calles. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones.